Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinar más con Orbi. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva Agencia Nacional de Aduanas y también vamos a conocer qué administraciones dependen totalmente de esta nueva ANAM. Les presento a Gaby, que Gaby será nuestra facilitadora del webinar del día de hoy y ella nos va a platicar del tema. Hola Karen, buena tarde. Buena tarde a todos. Hola Gaby. Bueno, pues como bien comenta Karen, el día de hoy les vamos a estar compartiendo información acerca de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, ya que es un tema que ha estado muy en boga y un tema del cual todos los actores de comercio exterior y los usuarios del mismo, pues necesitamos estar al corriente de esta información, ya que es algo que ya está en vigor, que ya está operando actualmente. Como recordaremos, el año pasado, en julio, se promulgó el decreto por medio del cual se dio a conocer la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Sin embargo, fue un decreto que fue un tanto escueto, por así llamarlo, no mencionaba a detalle cómo iba a estar compuesta, cuáles iban a ser sus principales o sus funciones, qué administraciones iban a estar a su cargo, qué aduanas, y en fin, no estructuraba, no proporcionaba la información suficiente acerca de la misma. Y bueno, derivado de esta situación, el pasado 21 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este reglamento fue ya la manera formal en la cual la autoridad dio a conocer todo lo relacionado con esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, y en este sí ya se publicó toda la parte de cuál iba a ser su actuación, qué alcance tenía la creación de esta ANAM, cuáles eran sus funciones, cuál era su objetivo, en fin, todo lo relacionado a ella que a continuación vamos a poder observar. Algo importante es que esta publicación del 21 de diciembre del 2021 precisamente quedó o sustituyó al decreto por el cual se dio a conocer la creación de la ANAM. Entonces, esta publicación, que fue la final y fue que es la más reciente, es la que actualmente está rigiendo toda la operatividad de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se estructura la ANAM? Así como viene estipulado en su reglamento, pues encontramos que el reglamento se compone de 3 títulos. En cada uno de ellos especifica diferentes temas, tanto para encontrar las unidades administrativas a cargo, cómo se componen y cuáles son sus funciones. En el título primero vamos a encontrar las disposiciones generales. Estas van del artículo 1 al artículo 3. En esta parte de las disposiciones generales nos habla acerca precisamente de qué es la ANAM, cuál es su objetivo. Como sabemos, lo que está buscando el gobierno con la creación de este nuevo organismo precisamente es reestructurar todo el cuerpo, la estructura aduanal en el país, con el objetivo de ¿qué? De tener una aduana muchísimo más eficiente, una aduana mucho más segura, una aduana con procesos más claros, más transparentes, con el objetivo de que precisamente los usuarios pues tengan mejor acceso a este tipo de servicios, los despachos sean mucho más ágiles, nos encontremos con menos entorpecimiento en cuanto al despacho de las mercancías, ya sea de importación o de exportación. Y de igual manera, también va a regular o va a regir pues toda la parte de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, con todos los requisitos que necesitamos para poder importar o exportar mercancías durante el despacho aduanero y posterior al despacho aduanero. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el título segundo vamos a encontrar la manera en cómo está organizada, cómo está estructurada esta nueva ANAM. Este es el capítulo primero, en el cual nos habla acerca de la organización de la agencia tal cual. Esto lo especifica en el artículo 4 al 8. En un momento los vamos a comentar. Y posteriormente está el título tercero. En el título tercero habla acerca de la competencia y las atribuciones de los titulares de las unidades administrativas que están componiendo a esta nueva
a esta nueva agencia y bueno, acerca de todo, de cómo están estructuradas estas unidades administrativas, de cuáles son sus funciones, de quiénes van a ser las personas que van a estar a cargo, quiénes las van a asignar y qué alcance va a tener, ¿de acuerdo? Algo importante que estamos viendo en este nuevo reglamento es que precisamente hay un capítulo tercero que nos habla de las suplencias por ausencia. Esto es algo muy importante, lo encontramos en el artículo 43 del reglamento. ¿Por qué? Porque este artículo en específico precisamente es muy explícito en decir quién va a suplir a quién. Y esto es algo que viene realmente a reforzar la estructura de esta nueva ANAM y es importante saber cuando una persona no esté, quién la puede suplir y el objetivo precisamente de esta suplencia es que la operación no se ve afectada, que si es una situación de cuestiones de auditorías y demás, que las personas, los contribuyentes sepan a quién dirigirse y al mismo tiempo dentro de la misma organización y estructura del ANAM, que las personas que internamente están dentro puedan o sepan qué puede pasar en el momento en el que un mando superior no esté, en el momento en el que tal vez tenga que ser relevado por alguna situación de su cargo y no se encuentre esa figura. Entonces, parte de esto es precisamente el no entorpecer la operación o la operatividad de la ANAM. En el capítulo 1 vamos a encontrar toda la información relativa al titular de la agencia en los artículos del 9 al 12, es decir, todo lo que conlleva a a los requisitos que debe de cumplir o con los que debe de cubrir el titular de la nueva agencia aduanal, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿de acuerdo? Parte importante es que, como hemos visto, el gobierno está haciendo mucho énfasis, tal vez, o hemos visto que de cierta manera, en ocasiones anteriores se había visto que estaban poniendo en los mandos superiores, en mandos claves dentro de la estructura de las aduanas de México, pues a personas que tal vez no tenían el conocimiento suficiente de aduanas, el conocimiento suficiente de materia tal vez fiscal, materia aduanera y demás. Entonces, lo que se busca con esa reestructuración es precisamente que las personas, o en este caso el titular de la agencia, tenga un conocimiento bastante amplio, tenga una carrera afín con lo que es el comercio exterior, las importaciones, las exportaciones. ¿Para qué? Para que precisamente tenga la capacidad suficiente para poder administrar toda la operación y poder actuar de la mejor manera, tanto en bien de las aduanas, porque finalmente le está ahí para vigilar todo en nombre del gobierno y también para pues darle una mejor atención a los usuarios de la aduana. ¿De acuerdo? Y tenemos finalmente los artículos transitorios, tenemos 9 artículos transitorios. Como sabemos, es importante que siempre los revisemos. ¿Por qué? Porque en los artículos transitorios precisamente es en donde se encuentran algunos detalles muy claves, ¿no? De cuándo entra en vigor, alguna especificación, más adelante los vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la estructura de manera muy general en cómo se encuentra organizado el reglamento de la nueva Agencia Nacional, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, perdón. Y bueno, ¿qué es la ANAM? Esto está definido en el reglamento y bueno, nos dice que se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica, operativa, administrativa, de gestión, con carácter de autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros y también tiene facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Entonces, como podemos aquí observar, menciona conceptos clave. Primeramente, la ANAM vino a sustituir a lo que era la Administración General de Aduanas. Eso creo que ya nos ha quedado bastante claro. Y bueno, ahora en lugar de AGA, vamos a ver ANAM, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues nos habla aquí acerca de que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene autonomía, o sea, independencia técnica, operativa, administrativa. Si bien esto está textual o literalmente plasmado, es cierto que la ANAM va a seguir trabajando en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque recordemos que finalmente el SAT tiene muchísima información en materia de comercio exterior. Entonces,
Esta migración no va a ser rápida, no va a ser fácil y finalmente el SAT tiene los mecanismos suficientes para poder implementar diferentes formas para poder tal vez llevar a cabo precisamente estrategias de recaudación, estrategias para fiscalizar. Entonces, precisamente por este tipo, el diseño, la estructura bajo la cual ya viene operando el SAT en diversas materias, es que la ANAM pues va a seguir trabajando tal vez en conjunto con él. Si bien no es parte de él, es un organismo totalmente independiente, pues sí va a haber algún acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones o Javi, instituciones para poder seguir trabajando. Dime, Karen. una duda. Entonces, trabajan en conjunto, pero no le reporta al SAT. O sea, esa línea directa ya se rompió, pero siguen siendo eh, muy amigos. Exactamente, así es, son como los mejores amigos, así es. Ya trabajan de manera independiente, sin embargo, para que se dé a cabo ese trabajo en conjunto, tiene que haber un acuerdo de colaboración mutua. Ese acuerdo tiene que firmarse por los administradores de cada dependencia, de cada institución, para poder delimitar los alcances, la responsabilidad, qué tanta información se pueden compartir y cuáles son pues las obligaciones de cada parte. Entonces, como bien comentas, sí van a trabajar en conjunto, pero ninguno se reporta con el otro. Ninguno es jefe del otro. Son organismos autónomos independientes. Y bueno, posteriormente tenemos aquí algunas de sus funciones, en las cuales podemos ver, por ejemplo, que es recaudar ingresos federales aduaneros. Aquí podemos observar que ya hace mucho énfasis a todo lo que es el tema aduanero, a todo lo que es el tema ya relativamente relacionado con lo que son las aduanas, ¿no? Una permanente vigilancia y custodia de los recintos fiscales y fiscalizados, así como de las mercancías que se encuentran depositadas en ellos. Entonces, esto es algo que a lo mejor ya se venía, que se ha venido trabajando desde antes, ¿no? O sea, sabemos que finalmente la AGA, pues, tenía tal vez esta misma facultad, ¿no? El hecho de vigilar, de custodiar las mercancías que estuvieran dentro de las aduanas, ¿no? Entonces, simplemente aquí lo vemos más aterrizado en un documento ya que le queda una estructura y una formalidad y también mucho más carácter, mucho más autoridad a esta nueva ANAM. Otra función importante es la de determinar y liquidar los ingresos federales aduaneros y coordinarse con las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso del país. Ahora bien, esta parte tal vez puede llegar a causar un poco de controversia porque pueden llegar a, bueno, lo que hemos estado viendo, ¿no? Hasta qué punto tal vez la Guardia Nacional puede intervenir o puede entrar a administrar una aduana. No, simplemente volvemos al punto de que la ANAM tiene la capacidad para precisamente, como aquí lo vemos, coordinarse con las Fuerzas Armadas Nacionales con el objetivo precisamente de reforzar la vigilancia, de reforzar la seguridad. Finalmente, el administrador de la aduana tiene que evaluar precisamente si es necesario llegar a ese extremo, si realmente los elementos con los que cuenta de seguridad, los recursos de seguridad no le son suficientes, ok, en ese caso verificar de qué manera se puede coordinar con las otras, con las Fuerzas Armadas, por así decirlo, para poder reforzar precisamente la seguridad dentro de las aduanas de México. Otro punto importante, otra función importante es la de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones aduaneras relacionadas con la entrada o salida de mercancías del o al territorio nacional. Esto no es más que precisamente la función que venía ejerciendo la AGA de verificar que efectivamente cumplamos con todos los requisitos de importación o de exportación, con cuotas, con el pago de las contribuciones, el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, con todo lo relativo a lo que uno como importador o exportador tiene la obligación de cumplir. La ANAM lo va a seguir vigilando. Necesitamos seguir la misma línea de trabajo. Vaya, nosotros como importadores, como exportadores, ¿en qué nos afecta? Pues realmente
nada, simplemente tenemos que seguir trabajando de la mejor manera posible, seguir cumpliendo en la medida de lo posible con todas nuestras obligaciones para precisamente evitar tener alguna situación con la ANAM. Estas facultades pues siguen siendo las mismas durante el despacho, es decir, te pueden revisar durante el despacho de tu mercancía, o también la ANAM tiene la misma facultad de poder realizar una revisión de gabinete o una revisión a futuro posterior al despacho de tus mercancías. Entonces, esa parte pues no queda de lado, no queda descubierta y sigue operando de la manera tan habitual como antes se venía haciendo, ¿no? Simplemente cambia el nombre de la dependencia que ahora lo va a ejecutar. Y bueno, también vemos un punto importante, compartir con el Servicio de Administración Tributaria la información necesaria para la correcta administración, recaudación y contabilidad de los contribuyentes y aprovechamientos federales y sus accesorios relativos precisamente a la importación y a la exportación de mercancía. Entonces aquí vemos una palabra clave, compartir. Volvemos al mismo punto, ¿no? No es que le tenga que dar la información al SAT, no es que dependa del SAT, no es que, no, simplemente va a trabajar en conjunto con el SAT y el SAT también tendrá la obligación o la posibilidad de poderle compartir información a la ANAM, si así lo requiere, para poder precisamente verificar las políticas de recaudación en cuestión de contribuciones, en cuestión de ingresos y aprovechamientos federales. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cómo se estructura la ANAM? Es una estructura muy sencilla, por así llamarla, o cuáles son las partes involucradas dentro de la ANAM. Pues precisamente tenemos a 3 actores importantes dentro de. Uno es el titular de la agencia, así se llama. No es administrador de la agencia, no es jefe de la agencia, es el titular de la agencia. Luego tenemos precisamente a las unidades administrativas centrales y finalmente tenemos a las aduanas interiores y exteriores del país. ¿De acuerdo? Entonces, el titular de la agencia, como les comentaba, pues debe ser una persona por requisito mexicano, ser un ciudadano o ciudadana mexicano. Debe ser una persona precisamente que tenga un título profesional en el área de la materia, como puede ser derecho, negocios internacionales, administración, o algún área afín a lo que es las aduanas, ¿no? Y precisamente también debe tener pues experiencia, ¿no? Se le pide que esta persona tenga como mínimo 7 años de experiencia en todo lo relacionado precisamente con temas afines a la materia y precisamente contar también con conocimientos, lo que les decía, conocimientos fiscales, en materia aduanera, de comercio exterior, de tratados internacionales, financiera, contabilidad, en fin. Entonces, sí se requiere que sea una persona pues bastante competente para poder desempeñar este cargo de la mejor manera posible. Y otro requisito más es que pues esta persona no tenga algún antecedente penal, no haya estado sentenciado algún delito doloso que haya cometido y que este mismo le haya privado de su libertad. Entonces son los 3 requisitos fundamentales que textualmente menciona el reglamento para poder aspirar o que el titular de la agencia debe tener. ¿De acuerdo? Y dentro de las unidades administrativas centrales, algo importante es que pues ahora se llaman así. Bueno, tenemos las direcciones generales, anteriormente eran las administraciones, ¿no? Entonces esta parte pues cambió de nombre. Tenemos una dirección general de operación aduanera, una dirección general de investigación aduanera, una Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, una Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, una Dirección General Jurídica de Aduanas, una Dirección General de Recaudación, una Dirección General de Tecnologías de la Información, una Dirección General de Planeación Aduanera, la Dirección General de Evaluación y por último la Unidad de Administración y de Finanzas. Si se dan cuenta, estas son las direcciones con las cuales vamos a tener ahora relación, son las direcciones bajo las cuales ahora vamos tal vez a recibir nuestros requerimientos, bajo las cuales ahora si nos llegan a levantar alguna incidencia, algún PAMA o algo dentro del proceso de despacho de mercancías, pues alguna de estas es la que va a actuar o va a emitir. Por ejemplo,
la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera es la que ahora nos va a estar enviando el data stage de pedimentos, la glosa mensual de pedimentos. Entonces ahora va a depender directamente de esta dirección. Y bueno, son estas 10 direcciones las que ahora estructuran o conforman lo que son las unidades administrativas centrales. ¿De acuerdo? Y con relación a las aduanas, a cómo están distribuidas, el reglamento nos habla efectivamente de que la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México tiene o cuenta con aduanas fronterizas, aduanas marítimas y aduanas interiores. De las aduanas fronterizas tenemos un total de 21 aduanas. En el reglamento podemos encontrar la sede de las aduanas y así como se va a definir también la circunscripción, es decir, cuál va a ser el periodo que van a poder, bajo el cual van a poder ellas tener cierta autoridad o tener autoridad. ¿De acuerdo? Estas 21 aduanas fronterizas van a estar coordinadas, no administradas, o sea, coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las 17 aduanas marítimas van a estar coordinadas por la Secretaría de Marina y las 2 aduanas interiores por la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿De acuerdo? Dime. Ahí me surge una duda. Cuando dices coordinadas, ¿por qué significa? Muy bien. No significa que vamos a... Bueno, sí va a haber personal de la Sedena, por ejemplo, en este caso, o sea, el cuidado, el resguardo, sí va a estar a cargo de estas dependencias, de la Sedena, de la Secretaría de Marina, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, sí. Sin embargo, los administradores o las personas que van a trabajar dentro de esta aduana no significa que van a ser precisamente personas de la Secretaría Nacional de Defensa Nacional. Es decir, no significa que tal vez el verificador aduanal va a ser parte de la Sedena, no, o sea, no. La coordinación se refiere a lo que es el resguardo, principalmente la seguridad, y de igual manera, pues hasta cierto punto la operatividad en cuestión de logística, de verificación y demás, ¿de acuerdo? Pero no significa que las personas que van a operar dentro de son dependientes de estas secretarías o de la misma. Ya entendí. Ya me quedó más claro. Eso, sí, precisamente porque puede prestarse como a confusión o a que nos cree cierta incertidumbre, ¿no? Porque pues si bien veíamos que la persona, la cabeza líder, la máxima autoridad de la ANAM, el titular de la agencia debe contar con un currículum bastante importante, interesante y principalmente conocer del tema, sería como con tanto ilógico, pues que las personas que van a operar dentro de, pues puedan ser tal vez cualquier tipo de personas, ¿no? No. Y algo importante precisamente que busca esta nueva reestructuración es, sí, si bien es cierto que los administradores de las aduanas podrán ser, sí, a lo mejor personas de alguna dependencia como de este tipo, la Sedena, la Secretaría de Marina o algo así, es muy cierto, es muy válido, está en el reglamento, sí se puede. Sin embargo, estas personas también deben de contar con cierto grado de conocimiento, ¿no? Cierto grado de experiencia y de haber operado lo que es en el ámbito de las aduanas a nivel nacional. Entonces, y algo que busca también esta nueva reestructuración es precisamente que pues el personal que va a operar dentro de las aduanas sea personal capacitado, sea personal que cuente con el suficiente o el adecuado conocimiento precisamente para evitar entorpecer la operación dentro de las aduanas y principalmente para agilizar, ¿no? Para agilizar los despachos, para agilizar los trámites. Perfecto, entendido. Bueno, sí, y bueno, dentro de los transitorios vemos algunos datos muy importantes, como por ejemplo, lo que habíamos comentado al principio, la entrada en vigor de la ANAM se dio a partir del 1 de enero del año 2022, de este año. Se abroga el decreto por el que se dio a conocer su creación, publicado el 14 de julio del año pasado. Y algo importante que a lo mejor muchas personas han de estar preguntando es, ¿qué pasa con los asuntos que ya estaba trabajando la AGA? Y ahora quién los va a ejecutar o los va a terminar. Todos los trámites que estaban en manos de la AGA, ahora los va a terminar o a ejecutar la ANAM. ¿De acuerdo? Pasan a manos de la ANAM y la ANAM es la que les va a dar seguimiento para poder cerrar todos esos pendientes.
De igual manera, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar a la Agencia Nacional de Aduanas de México los servicios de comunicaciones y tecnologías de información requeridos para apoyar sus funciones administrativas hasta en tanto ésta pueda llevarlos a cabo por su cuenta. Esta parte, si se dan cuenta, es importante, es curiosa, porque si bien estamos hablando o mencionábamos al principio que la ANAM tiene autonomía, es un órgano independiente, esta parte de que el SAT le pueda proporcionar servicios de comunicación y tecnologías, pues no, volvemos al punto, no significa que trabajen en conjunto, pero hasta cierto punto pues sí es dependiente todavía del SAT. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transición, porque sabemos que es muchísima la información que se le tiene que transmitir y no es algo que se pueda hacer tan rápido ni de la noche a la mañana. Entonces esto va a llevar su tiempo, va a llevar sus procesos, y la parte de servicios de comunicación y tecnologías de la información pues también va enfocado a la parte de lo que son las auditorías electrónicas. ¿Por qué? Porque sabemos que la ANAM tiene esa función también, o sea, tiene fines recaudatorios, objetivos recaudatorios, entonces parte de sus funciones también es eso, seguir ejecutando pues auditorías con el objetivo pues de verificar que los contribuyentes realicen las operaciones de la manera correcta, ¿no? Para poder ejecutar todo eso necesita infraestructura, una infraestructura con la cual aún no cuenta, por lo cual el SAT precisamente le va a proveer de esta infraestructura, ¿de acuerdo? Y bueno, todos los recursos humanos, financieros y materiales con los que contaba o trabajaban o eran parte de la Administración General de Aduanas, bueno, ahora pues serán transferidos a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Eso significa que todo el personal que era parte de la AGA pasa directamente a ser personal ahora de la ANAM. ¿De acuerdo? Igual está en el reglamento, entonces es un tema que de cierta manera brindó seguridad para todos los que estaban colaborando o trabajando dentro de la AGA, ¿no? El hecho de poder conservar sus trabajos y poder ejecutando sus actividades de la manera habitual. Y creo yo que pues era lo más lógico también, porque pues ya son personas que ya traen cierto ritmo de trabajo, principalmente la información con la que ya han estado manejando y trabajando, de la cual tienen tal vez muchos asuntos o temas pendientes a los cuales se les tiene que dar seguimiento. Entonces, hubiese resultado un tanto ilógico que hubiesen cambiado al personal por tratarse de una nueva administración, por así llamarla. Entonces, toda la estructura de todos los colaboradores pasaron a ser parte ahora de la ANAM. Y todos los asuntos derivados de denuncias contra servidores públicos de la AGA, pues simplemente lo mismo, se trasladaron ahora a la Dirección General de Evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que a grandes rasgos les queríamos platicar el día de hoy. Recordemos que la ANAM sigue teniendo las mismas facultades que tenía antes el SAT, por lo cual debemos nosotros seguir cumpliendo con nuestras operaciones, seguir cumpliendo con la legislación. Los requisitos para importar, para exportar no han cambiado, siguen siendo los mismos, simplemente cambiaron las administraciones o los nombres de las administraciones que ahora nos van a auditar o que ahora nos pueden auditar o sancionar, por lo cual nosotros como contribuyentes, importadores o exportadores debemos seguir trabajando de la mejor manera posible y seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Esa es una invitación que les queremos hacer para poder seguir trabajando. Y si alguno de ustedes llegara a tener algún tema, algún requerimiento, alguna situación, alguna asesoría en función pues precisamente de cómo tener asegurado, vaya, el cumplimiento de sus obligaciones, pues con todo gusto les podemos apoyar aquí en OrbiTrade. Sí, efectivamente, hay muchos servicios con los que podemos apoyarlos, desde el tema de consultorías, también el servicio de aduana que tenemos actualmente, y también tenemos cursos de capacitación que los pueden ayudar a crecer profesionalmente. Mientras haces el cierre de la presentación, Gaby, yo los invito a que cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este tema lo puedan dejar ahorita en los comentarios y rápidamente les resolvemos cualquier duda que ustedes puedan presentar. Gracias.
Sí, los invitaría a que le echaran un vistazo al reglamento. Es bastante interesante. Vamos a encontrar también algunos elementos o conceptos o definiciones de lo que es el agente aduanal, la agencia aduanal, el despacho aduanero, lo que es el pedimento, el reconocimiento aduanero. Son conceptos muy puntuales que precisamente vienen en el reglamento, ¿no? Y algo también muy importante es que, algo importante y curioso también, se adiciona un concepto o la definición de lo que son los verificadores aduanales, ¿no? Entonces ya la figura tal cual está reconocida en el reglamento y pues hace énfasis a que son aquellas personas que tienen el poder suficiente para poder revisar nuestras mercancías durante el despacho aduanero de las mismas y poder llevar a cabo los actos que ellos consideren necesarios para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la operación de comercio exterior, a la operación de importación o de exportación de que se trate, ¿no? Entonces, sí es un reglamento bastante interesante, un tanto extenso tal vez, pero muy, muy interesante. Ok, perfecto. Y les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página www.orbi-mediotrade.com. Para cualquier duda o comentario, los podemos atender a través de la página de internet, a través de la página de Facebook y en los contactos que dejó Gaby previamente en la diapositiva, que también están dentro de nuestra página de Facebook. No veo dudas dentro de nuestro chat y bueno, creo que sería todo. Les agradezco mucho su presencia en este webinar del día de hoy y nos estaremos viendo en los siguientes.